Hoy ya se acerca marzo, estamos solamente a un día, por ende hay que regresar a clases, al colegio muchos y debemos ordenar el tema del sueño, que es súper importante porque en el verano y las vacaciones nos relajamos, o nos acostamos muy tarde o también nos levantamos muy tarde, pero ahora hay que volver, digamos, a la realidad, Cami Chule. Por supuesto, hay que volver a establecer los horarios porque si no puede tener consecuencias bastante malas para nuestra salud, muy complejo de abordar este tema, por eso lo vamos a hacer con una especialista. Está con nosotras la psiquiatra experta en trastornos del sueño, Carmen Gloria Betancur, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por considerar este tema una vez más, que es importante. Que es un tema muy importante cuando se retoma las actividades de trabajo o de estudio, porque como te lo indicaba, en vacaciones uno se relaja literalmente. Sí, es un tema muy importante siempre, creo yo, y en vacaciones muchas veces tenemos la tendencia a pensar que vamos a recuperar el sueño perdido durante el año. Y la verdad es que se recupera un poquito, pero no del todo. Entonces, por eso hay que cuidarlo también durante el año. Cuando hablamos de higiene del sueño, ¿a qué nos referimos particularmente? ¿Cómo se puede tener un sueño higienizado? Limpio, es una sano. forma de decirlo, sí. Bueno, se refiere a tener medidas generales, hábitos, por decirlo así, saludables respecto al sueño. Y dentro de eso, lo más importante y que seguramente nos cuesta más, dependiendo, yo ya soy adulta, bastante mayor, por decirlo así, y a lo largo de la vida, en la medida que uno entra en la vida adulta, el trabajo, cierto tipo de trabajo específico, nos cuesta cuidar esos hábitos. Entonces, es importante que ojalá uno los pueda adquirir y adquiera y conozca bien la importancia, sobre todo, de esos hábitos desde pequeño. Alguna vez que me tocó colaborar en una campaña del Día Mundial del Sueño, que se celebra en marzo normalmente, entregamos unos dípticos a la entrada a un colegio y ahí yo puse al final como una frase importante para las mamás que llevan a estos niños al colegio, que los hábitos de sueño son uno de los mejores regalos que uno le puede dejar a los hijos, por decirlo así. Es una cosa que cuesta de pronto instalar, pero que es algo que queda para toda la vida si uno entiende la importancia. Yo que soy de otra época, me acuerdo del Conejito TV y todas esas cosas que eran para que uno se durmiera tempranito. Ya no existe, el por ejemplo, en esos años. El topollillo, sí. Sí, que mandaba la camita. Oye, y partiendo con el tema de los niños, ya que ingresaron a clase, muchos colegios acá en la zona y otros van a ingresar la próxima semana, ¿cuál es la recomendación partiendo desde los más chiquititos? Sí. La primera recomendación es que desde ya las mamás y papás traten de que vuelvan a acostarse un poco más temprano de lo que lo han estado haciendo en vacaciones, si es que se ha alterado mucho esa rutina de sueño. El primer hábito importante es eso, es como tratar de tener horarios regulares para acostarse, dormirse y levantarse. Hago la diferencia porque no siempre es lo mismo para la gente acostarse que dormirse. No. De hecho, cada vez está menos asociado. Antes la gente se acostaba y se dormía al tiro, mucho antes. No había nada que porque hacer. no había ni luz eléctrica, antes no había nada. Celulares. Entonces la oscuridad era, se acostaba uno y era sinónimo de dormir. Claro. Después, cierto, con la aparición de la luz eléctrica, la televisión y una serie de otras cosas, uno empezaba a quedarse entre conversaciones, la tele y otras cuestiones. Se acostaba pero no se dormía al tiro. Y luego lo que pasa hoy día es realmente preocupante para quienes trabajamos en salud mental y que tiene que ver con los hábitos del uso de los dispositivos electrónicos, estando en la cama y hasta muy altas horas de la madrugada. Sí, claro, porque ese es un desafío también en la crianza. Ya no sacas nada con mandar a acostarse a un niño, niña, particularmente un adolescente, por ejemplo. Claro. Porque claro, lo mandas a la pieza a las 10 de la noche, se va feliz con su teléfono, pero ahí puede estar hasta las 3, 4 de la mañana. Claro. Y es una realidad, o sea, para quienes tienen adolescentes cerca hoy día que los estén criando, ya sean o cercanos, hermanas, qué sé yo. Yo sé que mi hermana se queda dormida a las 3 de la mañana. Lo sé porque veo su hora de conexión. Te estoy echando el agua, Agustina, sí, a ti. Ojalá que la mamá no esté viendo el programa. Porque es verdad, es una realidad. Y claro, uno dice, bueno, ¿y cómo se levanta al día siguiente para irse a clase? Claro. Qué pesada me estoy poniendo, porque a una se le olvida que una también fue adolescente, pero es cierto. En el tiempo de uno también habían teléfonos, pero no con todo lo que tenemos hoy día. Para uno era la tele. También nos quedábamos hasta súper tarde en Pero la viendo también tele. antes, y yo como soy más antigua, como digo, la programación era hasta cierta hora, no es como después apareció el cable. Yo tengo larga historia de vida, entonces conozco todas esas etapas. Antes se acababa la transmisión a la 1 de la mañana y chao. Sí, ahí está. Claro, cierre de hoy día, transmisiones y también uno se iba a dormir, pero ahora está el tema también de los streaming, las películas que están ahí y que tú a cualquier hora conectas y ves lo que es quieres. muy difícil para los padres poder manejarlo, pero se puede. O sea, yo creo que lo primero es tratar de inculcar la importancia de esto desde que son muy pequeños, los ritmos regulares de sueño, es decir, nos vamos a acostar y sobre todo que los padres cuando son más pequeños, los niños efectivamente tienen el poder de controlar esto y de instalar ese hábito desde temprano, que implica no uso de pantallas, no acceso a las pantallas en los niños.
Yo repito regularmente esto, me tocó vivir 2 años en Francia, entre el 2009 y 2010, y ahí, bueno, yo tenía bebés, entonces yo participaba mucho en las cosas de la PMI, que era el Centro de Protección Materno-Infantil de París, como paciente, digamos, con mis guaguas, y dentro de las cosas que más nos inculcaban era justamente el tener cuidado con las pantallas, y los pediatras nos hablaban de la regla de 3. ¿Cuál es la esa? regla de 3 es la que yo repito siempre después, y es que antes de los 3 años, y eso no se cumple en Chile, yo creo casi en ningún caso, que los niños no tengan acceso a ningún tipo de pantalla. Pero a ningún tipo de pantalla, o sea, ni televisión, menos cine, por ejemplo. De hecho, al cine estaba prohibida la entrada de niños menores de 3 años en Francia, lo cual me parece bastante adecuado, porque muchas veces a mí me ha tocado ir no solo a ver películas infantiles, sino películas de adultos, y permiten la entrada de madres con bebés o niños muy pequeños a ver películas complejas, digamos, por sonido, lo que sea. De repente pueden ser para todo público, por eso no se lo prohíben. Por eso no se lo prohíben, porque entiendo que hay reglamentos cierta edad, entonces de repente hay películas que son para todo público, pero hay niños, o sea, una guagua de 2 años no tendría por qué estar expuesta de repente a ruidos súper fuertes, luz. Entonces, era antes de los 3 años no uso de pantalla, antes de los 6 años no acceso a videojuegos, antes de los 9 años no acceso libre a internet. O sea, para hacer las tareas por internet con ellos, qué sé yo, pero no dejarlos libremente navegar sin supervisión de adultos. Y antes de los 12 años no acceso a teléfonos inteligentes. Uy, ahí está lo complejo, porque con el tema de la adolescencia y con ellos, ¿cómo abordamos el tema ahora del inicio escolar y del sueño con un adolescente, por ejemplo? Claro. Sí, bueno, eso no es fácil en muchos sentidos, porque la adolescencia implica cambios no solo externos, sino también internos, todos lo sabemos, ¿verdad? No solo los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento de una serie de cosas, ¿verdad? La estatura y otras más, sino que además implica alteraciones efectivamente en el ritmo natural del sueño. Los adolescentes por naturaleza tienden a ser más búhos o más vespertinos. Los niños tienden a ser más matutinos. Cuando uno es niño, tiende a despertarse muy temprano en la mañana, le da sueño tempranito. Y que les da hambre temprano también. El sueño va evolucionando a lo largo de la vida, como muchas cosas evolucionan a lo largo de la vida, y uno tiene que poder adaptarse tanto como uno como persona, como también nuestros cuidadores, padres o acompañantes, ¿ya? Y seguir el ritmo. Yo siempre digo que el gran problema que tenemos en muchos aspectos, ya esto es más grande en la sociedad, son las inconsecuencias o incoherencias, o las disarmonías, como ustedes lo quieran llamar, entre que digo una cosa y hago otra, o entre que en tal etapa debo hacer tal cosa y estoy haciendo una que no corresponde, en ambos sentidos, o cosas muy adelantadas cuando soy muy chico, o al revés, muy de adolescente cuando tengo 50. ¿Entiendes? Entonces, la armonía implica que los jóvenes y los padres también, o acompañantes, tenemos que entender que en la adolescencia hay una tendencia a quedarse dormido más tarde. Lo que no significa que le voy a permitir a mi adolescente que se quede hasta las 3 de la mañana, no solo con el uso del celular, sino también, lo digo a propósito de la entrada a clase, Claro. con esto de quedarse estudiando hasta las 3 de la mañana. No, claro. Ese es otro tema, Hay que ¿no? alcanzar. Y claro, porque estamos en vacaciones, solo por eso tiene permiso, pero claro, estamos en vacaciones y puede haber un impacto, me imagino, con esto de cambio de horarios en el sueño al momento de volver a la rutina, ya sea del trabajo, del colegio, de la universidad. ¿Qué tanto puede ser ese impacto? Es que lo hay el impacto, y es grande, y eso es lo que se llama jet lag. Cuando se hacen viajes transmeridianos a otras partes del globo terráqueo, ¿ya? Sí. Cuando uno hace viajes largos, pensemos en Europa, por ejemplo, en que se cambia, no sé, 4 o 5 horas, depende de la estación del año, y el lugar donde uno vaya, la hora, uno anda un poquitito desajustado entre que no se queda dormido a la hora que corresponde, se despierta dependiendo del lugar donde viaje, sea al este o al oeste, más temprano o más tarde de lo habitual, y eso, con esto se produce un jet lag, un desfase. ¿Ya? Ese desfase no solo se vive cuando uno viaja transmeridianamente. El jet lag, si se prolonga en el tiempo, es un problema. ¿Y de O qué si es muy manera? reiterado, puede producir problemas de distinta naturaleza, desde trastornos hormonales, problemas de sueño, de concentración, alteraciones metabólicas. El jet lag está muy asociado, por ejemplo, la gente que hace turnos lamentablemente suele tener como este jet lag, por eso la idea es que quienes hagan turnos nocturnos tomen medidas y sean todavía más cuidadosos con la higiene de sueño. Para no agregarle otro factor extra a la desregulación circadiana que llamamos nosotros. Bueno, pero el tema es que los jóvenes, si tienen esta cosa que hasta las 3 de la mañana y de repente el lunes tienen que levantar, y se levantan a las 12 o a las 2 o a las 4 de la tarde, a mí me toca de todo en mi consulta, entonces, y se está levantando todos los días a las 12,
Y de repente un día tienen que levantarse a las 6:30, a las 7, ¿Qué o se dependiendo hace ahí? donde viva, a las 6 o 5 de la Claro. mañana, no lo sé. Hay gente que viaja de una ciudad a otra para el colegio. Sí, mucho. Entonces, 5:30 de la mañana, por ejemplo. Ya. Pero pongamos lo habitual, se levanta todos los días a las 12 y de repente tiene que empezar a levantarse a las 7. Ese día, si se levantó el domingo a las 12 y el lunes se tiene que levantar a las 7 de la mañana, tiene un jet lag Claro. de 5 horas. 5 horas. Ya, esto lo han estudiado mucho investigadores europeos, sobre todo en Alemania particularmente. Rodenberg, un investigador muy conocido en esta área, ha investigado este tema con sus equipos colaborativos y ellos han determinado que existe lo que se llama un jet lag social. Y el jet lag social es como esto, como que yo viajara todos los fines de semana a otro continente, por decirlo así, y vuelvo el lunes a mi realidad, y esto que se produce repetidamente todos los lunes, impacta. Y de- Impacta no solo cognitivamente, no solo emocionalmente, porque puede aumentar la ansiedad, sino que impacta en la concentración también, que eso también impacta, sino que impacta también metabólicamente. Ellos han estudiado muy bien que esto se asocia, por ejemplo, a la obesidad. Hay una curva muy bonita, una investigación que ellos hicieron hace muchos años, pero por el 2012 creo que la publicaron, y muestra cómo es directamente proporcional. Mientras más horas de jet lag existen en este jet lag social, más elevado es el índice de masa corporal, es decir, más alta es la obesidad de la persona. ¿Y qué hay que hacer ahí en ese caso? No, pues lo que hay que hacer es tratar de tener horarios regulares para acostarse y levantarse. Y si voy a desfasarme el fin de semana, primero que no sea todos los fines de semana. Por ejemplo, yo siempre digo, claro, uno puede tener una actividad social que ocasionalmente le lleve a tener que acostarse más tarde un fin de semana. Como yo soy más viejita, entonces voy a poner las actividades más familiares, no sé, un cumpleaños, un bautizo, un casorio, entonces uno trasnochó, que eso sea excepcional. Que no sea siempre, o vinieron a visitarme familiar y me quedé hasta más tarde, excepcionalmente, pero que no sea todos los fines de semana que yo paso de acostarme, por ejemplo, supongamos que tuve buenos hábitos y logré dormirme todos los días máximo a las 10 de la noche, en un adolescente, estoy pensando que los niños pequeños es otra cosa, pero el fin de semana me quedo hasta las 3, 4 de la mañana jugando en mi cuestión, el viernes hasta las 4 de la mañana jugando, 5, y me levanto a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. El día sábado lo mismo, me quedé jugando hasta tarde o salí de carrete y llegué otra vez a las 5. Claro. Y otra vez me levanté a las 2 de la tarde y el lunes tengo que levantarme a las 6:30, 7. No, va a ser todos, brutal. y esto lo hago todos los fines de semana, todos los lunes tengo jet lag. Bueno, y ese es- jet lag genera todo esto. Sí, pues, y es algo que uno va incorporando de pronto a medida que va creciendo, le vas tomando el peso, la importancia que tienen las horas de sueño. Sí. El tema es que, claro, en la etapa adolescente no existe esa conciencia. claro. Y es cuando más necesitaríamos quizás tenerla, porque además está formándose nuestro cerebro todavía, no Sí. se está terminando de desarrollar, o sea, entre una serie de otras cosas que ocurren precisamente a esa edad. Ahora, como sociedad chilena, ¿tenemos clara la importancia del sueño? Porque estoy pensando, los niños y niñas en vacaciones, por ejemplo, y de pronto no solo en vacaciones, pero chiquititos, yo me acuerdo haberme quedado despierta hasta bien tarde. De pronto por desconocimiento quizás, de lo relevante que es el sueño, porque quizás somos muchos los que nos estamos desayunando hoy día, por ejemplo, escuchando que el sueño incide directamente en los índices de obesidad, en desórdenes metabólicos, hormonales. Uno lo asocia a andar más cansado nomás. Y además, aprovechando que este tema viene en relación al inicio de clase, ¿cierto? Además produce los problemas de jet lag y también la falta de sueño, alteraciones en la capacidad de concentración y dificultad en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, si quieren tener buen rendimiento, ¿dónde está la cámara? Por ahí no estamos viendo. Si quieren tener buen rendimiento académico este año, los jóvenes estudiantes y las mamás quieren que a sus niños les vaya bien y no tengan problemas de aprendizaje, que el buen descanso es una buena contribución, igual que la buena alimentación, el también hacer otras actividades, ejercicio físico, son buenas contribuciones para que nuestro cerebro esté en óptimas condiciones para aprender, para tener mejores resultados. Y claro, con lo complejo y como sociedad, yendo a lo que tú ibas, es que en Chile no tenemos conciencia, la hemos ido perdiendo con los años, no sé, yo creo en un malentendido de muchas cosas y también por un tema de nuestro propio contexto social, que yo diría que no es solo Chile, es Occidente en general, pero vamos a ir a nuestro país, en particular muchas veces los papás con los niños pequeños llegan tarde a la casa y quieren estar con sus hijos, llegan tarde al trabajo, entonces si un papá llega, no sé, a las 9 de la noche del trabajo, no va a querer que el hijo esté acostado para saludarlo y entonces va a quedarse hasta muy tarde con el niño, sacrificando a su hijo en pos de que él esté con ese hijo o hija. Sí, pues ¿Me muchas explico? veces los niños tampoco una quieren irse realidad. a acostar hasta que llegue el papá. Ya, hasta que pero llegue hay que la- aprender a decirle que no a los niños desde pequeños. Es decir, no nomás.
Uno puede, el apego no necesariamente es el contacto físico. También es importante el contacto físico, estar ahí con la otra persona, pero un buen apego se puede desarrollar igual estando los fines de semana o estando en otros horarios durante el día o teniendo otro tipo de contacto. ¿Me explico? O sea, la buena relación se cultiva no solo estando ahí o en alta hora de la noche. Claro. Entonces, ese niño tiene que irse a dormir y, bueno, no verá al papá, pero sabrá, o su mamá o otro familiar le contará, o al revés, no verá a la mamá y su familiar le dirá, no, pero la mamá llegó bien, está trabajando, ya nos vamos a ver. Hay distintas etapas, hay distintas circunstancias de vida, pero lo importante es que no tenemos que sacrificar el sueño de los niños. Mi principal mensaje hoy día es ese, crear estos hábitos en la infancia, acostarse tempranamente, y eso varía también con la edad. Sí. O sea, el adolescente podría dormirse a las 10, 11 de la noche, porque un adolescente requiere 8 horas de sueño, no más que eso. Siempre dicen que el adolescente duerme más, no, pero eso es el jet lag, porque los adolescentes se quedan hasta más tarde, Claro. entonces necesitan 8 horas de sueño, pero están durmiendo 6. De lunes a viernes. Entonces, el sábado en la mañana no los despiertan ni con un camión. No. ¿Por qué? Ni con la aspiradora, nada. Nada, porque el sueño se está tratando de recuperar, se está tratando de generar esa homeostasis o equilibrio, y entonces el cerebro quiere descansar, y claro, se va a despertar a las 12 del día, pero porque está tratando de sacar las horas que le faltaban. ¿Me explico? Yo quiero ver el tema de los grandes ya, de los adultos, digamos, porque en vacaciones nos relajamos. También, dormimos todos. siesta. ¿Qué tenemos que hacer con ese tema de la siesta también ahora? Sí, bueno, dormir siesta, si uno no tiene insomnio, poder dormir 20 minutos de siesta o media hora diaria no es un problema. Entre 20 minutos O sea, y media hora. Y no más que eso. Eso, o sea, si alguien tiene ese hábito, incluso en su época de trabajo, porque acá vivimos en regiones y una de las maravillas de vivir en una ciudad como Concepción u otras ciudades del sur de Chile o de regiones en general, es que son más pequeñas y uno podría ir a su casa al mediodía. Si hay gente que tiene la posibilidad de hacer eso y está acostumbrado, por ejemplo, a dormir, o también una dueña de casa, está acostumbrado a dormir un ratito, genial si lo puede conservar, no más de 20 minutos o no más de media hora si no sufre de insomnio. ¿Y qué pasa si una Sí. persona, porque en el verano duermen siestas como de No. 1 hora, 2 horas? No, eso no es recomendable mantenerlo, por Ya. muchas razones, porque uno le quita, si uno duerme siesta, uno le va a quitar un ciclo de sueño a la noche, entonces le va a costar más quedarse dormido. Un adulto promedio debiera dormir la verdad es que es entre 7 a 9 horas, promedio 8. Eso debiera ser lo normal, adulto promedio. Hay un porcentaje pequeño de la población que requiere menos horas, menos del 3% de la población requiere menos de 6 horas de sueño. Son los dormidores cortos, y como un 5% de la población requiere más de 9 horas, pero tampoco son 12, ¿ya? Pero la gran mayoría, o sea, ese 93% de la gente o 92%, requerimos más o menos 8 horas de sueño por noche. Entonces, si yo duermo una siesta de hora y media, voy a sacarle, o de 2 horas, Sí. le quito un ciclo de sueño nocturno. En la noche uno tiene 4 o 5 ciclos de sueño que duran entre 90 y 120 minutos. ¿Ya? Y yo, si me duermo un ciclo de sueño en el día, como mi hipotálamo va a captar eso, el sueño se regula solo. En la noche no me va a dar sueño a la hora habitual. Y me va a costar mantener estos de los horarios regulares para acostarme. Ahora, si tenemos una mala higiene del sueño, si caemos en todas estas malas prácticas que hemos estado comentando, ¿qué tipo de trastornos del sueño podrían desarrollarse en una persona? Hoy múltiples, pues ya les hablaba, el mismo tema del jet lag genera en el fondo una alteración del ritmo circadiano. ¿Ya? Y esos son desfases, pueden ser retardos de fase, generalmente se producen, son los más habituales. Además de eso pueden desarrollar, por supuesto, insomnio y distintos tipos de insomnio, llegando al más complicado, que es el psicofisiológico. El insomnio psicofisiológico es ese, como digo yo, que se alimenta sobre sí mismo, es decir, yo empecé a tener insomnio y como ya me costó dormir, usé una técnica y otra, me puse ansioso, estuve 3 horas en la noche despierta y esto no puede ser y mañana tengo que trabajar o qué sé yo, y la gente se empieza a poner ansiosa por no dormir. Entonces el psicofisiológico es como un insomnio psicológico que uno empieza a generar después porque le da ansiedad irse a la cama, Sí. porque sabe que si se va a ir a acostar y otra vez no voy a dormir, Sí, qué es como terrible eso. es como, no sé, una pesadilla antes de dormir. ¿Me explico? Entonces, Hasta lágrimas se han dado en algunos casos. De Es querer que sí, dormir y es no muy poder. desesperante. De repente eso puede durar algunos periodos como de altos niveles de estrés quizás, y en algunos casos eso se pasa, en o otros sea, no. que a uno le cueste quedarse dormido en algunas ocasiones durante el año no es un problema. A todos nos puede pasar por cosas negativas o positivas que nos cueste quedarnos dormidos. De Claro, repente por una una buena preocupación noticia, que uno una tiene. visita que va a llegar. La clásica, el paseo curso. Claro, La noche anterior, que- así. sí, claro, que va a pasar y me voy a encontrar con, no sé, o vamos a ir a tal parte, cosas positivas también nos puede generar insomnio. Eso no es patológico. Ok. ¿Ya? No pasa nada si uno ocasionalmente le cuesta quedarse dormida una noche o si duerme menos alguna noche. El problema es cuando esto es regular.
¿Y qué hacer ahí cuando ya todas las noches, por ejemplo, ya dormimos re poco o nos cuesta mucho quedarnos dormidos? Claro, lo que pasa es que si en realidad esto se produce más de 3 veces a la semana por más de 3 semanas, la idea es que uno consulte. A propósito de la regla de 3, para que se acuerdan de ese día. Ya, la regla de 3 es fundamental. Claro. Y antes de cerrar esta conversación, nos alcanza el tiempo, lamentablemente, Carmen Gloria, es súper interesante este tema. ¿Qué estrategias podemos usar ahora previo a la vuelta a clases con los niños y niñas, pero también personas adultas que vayan a entrar a la universidad, por ejemplo? Sí. Lo primero es tratar de habituarse al menos unos 2 o 3 días antes al horario que yo quiero acostarme cuando vuelva a clase. Entonces, si me tengo que levantar, si soy un adulto y me tengo que levantar a las 7 de la mañana, no debo dormirme más allá de las 11 de la noche. ¿Ya? Y tener un ritual de sueño. ¿Y cuál es el ritual? Bajar las luces. En Chile no tenemos hábitos de sueño en parte porque tenemos este desfase con que estamos corridos 2 usos horarios, ya, de lo normal. Si tuviéramos uno no sería tanto, pero son 2 usos horarios, por lo tanto tenemos mucha luz de tarde. Por eso creo yo que nosotros somos gente que tendemos a dejar todo por última hora y hacemos todo más tarde, ¿ya? Porque somos más búhos. La población chilena yo creo que es más vespertina. Entonces, tratar de acostarse más temprano, y como eso a lo mejor nos cuesta porque hay mucha luz en la casa, cerrar las cortinas temprano, generar un ambiente, un ritual, un ambiente más como ya bajemos, no tanta televisión, más cuestiones más bajito. calma, si voy a ver algo en la tele, un video, lo que sea algo relajante, ¿no? Una película de acción, ¿me entiendes? Claro. Eso, tratar de hacer ese tipo de cosas al menos 2 o 3 días antes de entrar a clase, y luego tratar de mantener esos hábitos y no de regularlos mucho durante el año. Quiero pasar otro mensaje, sí, que ya no es para los más chicos, sino para los adolescentes y adultos. Bueno, también que si le llega a los más chicos desde temprana edad, genial, pero es que nosotros tratamos de tener cuidado en muchas cosas, sin embargo, nos exponemos, sobre todo los adultos nosotros mismos, a cuestiones que son muy dañinas para nuestro cerebro y para el sueño. Y una de ellas es el consumo de sustancias. Entonces tenemos el mal hábito en nuestro país de que consumimos harto alcohol, fumamos mucho, somos los más fumadores de América. Y nos automedicamos. Nos automedicamos y además tenemos, lamentablemente, ya desde el 2010 en adelante, también estamos batiendo récord en el consumo de otras sustancias psicoactivas. Marihuana, para qué hablar de otras drogas como cocaína, pasta base, qué sé yo. Entonces, yo voy a hablar solo de la marihuana, que se ha bajado mucho la percepción de riesgo, altera el hipotálamo, altera nuestro reloj maestro o reloj biológico demasiado. No se nota al comienzo, si uno es joven no se nota, pero con el tiempo se va notando, altera la memoria, disminuye el sueño profundo cuando el uso es crónico. ¿Ya? Entonces, y crónico no es que tenga que fumar todos los días, crónico es que tengo la regularidad de fumar marihuana, no sé, todos los fines de semana, eso ya es crónico. Entonces, mi primer consejo es no consumirlas, estas sustancias, y si voy a beber alcohol, por ejemplo, que no sea antes de dormir, que sea excepcional, que no sea como una cosa habitual. O sea, la copa de vino no es para dormir. Claro, exacto. Porque ese Exacto. también es un tema, ¿no? Dentro de las costumbres, Carmen Gloria, queremos agradecer por esta conversación, por los mensajes tan importantes que nos han entregado hoy. Ya, muchas gracias a ustedes por considerar este tema, ¿eh? Y ojalá te veamos pronto, porque hay muchos temas interesantes que conversar. Bueno, ahí Sobre todo veremos. en materia de adicciones, son muy, muy importantes. Sí, adicciones, y con respecto a este tema que estábamos evaluando, ¿cierto? El hecho de dormir. ¿Cuánto dormiste anoche? ¿Poquito o harto? Ay, no te quiero contar, pero es que me tocó trabajar, verdad, entonces tú tuve que dormiste quedarme hasta más tarde y el sueño no se recupera más encima. No, pero si bueno. eso dijo, ese sueño ya perdido. Pero bueno, lo que se recupera es la programación de Canal 9 y de Matinal Nuestra Casa, que no te la vas a perder porque nos puedes seguir en las redes sociales, lo puedes ver también la transmisión y retransmisión durante la tarde, ¿cierto? Y durante todo el día siempre estamos contigo aquí en Canal 9. Y a la vuelta de esta pausa también vamos a irnos a separar un poquitito, nada más en una pausa comercial, y ya volvemos en Matinal Nuestra Casa. Así es.